Hemos tenido un pequeño problema con la grabación de la clase pasada, pero bueno, vamos a solucionarlo en esta semana para que tengan la clase también grabada. Hoy día nos toca lo que es orfebrería andina. Ya empezamos a hablar sobre los diferentes estilos y los inicios de la orfebrería, ¿no? Vamos a abarcar prácticamente la parte norte del Perú, los primeros inicios, ¿no? Y vamos a terminar en Paracas, ¿no? Como veremos acá, por ejemplo, este es un tocado ornamental de la cultura tiahuanaco, donde vemos diferentes técnicas, ¿no? Tenemos lo que es la nariz, por ejemplo, el embutido, los ojos y la parte de los lagrimones, por decirlo así, vendría a ser repujado, ¿no? Tenemos el laminado, que es la técnica de elaboración, el calado, porque tenemos unos orificios que salen, ¿no? Y además tenemos el cincelado, como lo estamos viendo, en diferentes detalles, ¿no? La marca dejada por los cinceles, ¿no? Y obviamente también tenemos recortado. Nos vamos a volver a repasar un poco con las diferentes culturas que tenemos acá, ¿no? Para iniciar un poco, no quiero, siempre es interesante poner un poco el lugar donde estamos, porque nos va a marcar también las tendencias y el desarrollo de la orfebrería, ¿no? Como sabemos, el Perú, por ejemplo, se encuentra en la parte central y occidental de América del Sur, lo que correspondería a los Andes centrales, y cuenta con una privilegiada y rica herencia, igual que toda Latinoamérica, consecuencia de una historia milenaria forjada durante más de 20.000 años, ¿no? Abajo tenemos diferentes imágenes, como el tocado moche, Machu Picchu, escuela cusqueña, ¿no? El hierro forjado de las luminarias en la ciudad de Lima, y las danzas que forman parte de nuestro día a día, ¿no? De las fiestas y de la continuidad cultural donde se usan los metales, ¿no? Y que cada justamente los metales van cambiando de acuerdo a la época y al lugar, van cambiando con un simbolismo diferente, ¿no? Estas herencias provienen de la experiencia de largos procesos de evolución social de la cosmovisión y de la esencia de diversas sociedades que se forjaron la alta cultura andina, así como el aporte cultural europeo, africano y asiático, para hablar a partir de 1820 para adelante, ¿no? Quienes lograron formar justamente esta gran diversidad en estos nuestros países de Latinoamérica. Es así que Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, somos cuna de herencia de este mestizaje y de esta integración, tanto europea, africana y como andina, ¿no? Para hablar un poco y ubicarnos en el tiempo, vamos a utilizar la periodificación de John Rowe, la que habla de intermedios y periodos, ¿no? Mientras que prácticamente estamos hablando de que el periodo inicial se forjaría 4.000 años antes de Cristo o antes de nuestra era. Actualmente se está utilizando ANE en vez de AC, las siglas, como un poco para eliminar lo que es la religión católica de las periodificaciones o el desarrollo de las sociedades, ¿no? Eh, prácticamente la orfebrería aparece prácticamente en el precerámico, en 2800 antes de nuestra era, en el lugar de Jijicoiromoco, en el altiplano. Y lo vamos a ver. Posteriormente tenemos desarrollos como Pucará, Chavín, Paracas, Salinar y Vicús, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y posteriormente tenemos para el intermedio tardío, temprano, disculpen, a partir del 200 durante nuestra era, que es la explosión de la orfebrería, donde destacan los mochicas, ¿no? Donde desarrollan las diversas técnicas y emplean diferentes tipos de dorados, aplicaciones de piedras, y hacen toda una experimentación orfebre, como por ejemplo, para citar un ejemplo, el señor de Zipán, ¿no? La dama de Cao, por ejemplo, ¿no? Los recuay dominaron lo que era la cera perdida, y eso lo vamos a ver con unos alfileres recuperados en el sitio de Payas, en Cabana, ¿no? Posteriormente, en el 600, durante el Horizonte Medio, se va a establecer dos desarrollos importantísimos de nuestros Andes, lo que son las sociedades Huari y Tiahuanaco.
Tiahuanaco, su centro principal, se encuentra en Bolivia, a orillas del lago Titicaca, y se desarrolla por todo el noroeste argentino, norte de Chile, Bolivia, sur del Perú, llegando hasta más o menos el valle de Osmore, en Moquegua. Y de ahí, desde los Mores hasta prácticamente la zona de Cajamarca, muy cerca de la frontera con Ecuador, se desarrolla la cultura Wari, quien reinterpreta prácticamente la iconografía del Señor de los Báculos o de la Portada del Sol y la vuelve como suya, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las clases, ¿no? Posteriormente, ya el intermedio tardío, después de la influencia de Wari y Tiahuanaco, esa, y la se caen estas sociedades y logra nuevamente a un desarrollo por los valles, ¿no? De cada valle, como los Chancay, Chincha, Chichapoyas, Cajamarca, Huancas, Cusco, Aymara, los Chancas y Lambayeque. Entre las sociedades que van a destacar en la orfebrería van a ser la cultura Lambayeque, la cultura Chimú y la cultura Ishma, mientras que el horizonte tardío se dedica prácticamente al imperio del Tahuantinsuyo o la época de los incas, donde prácticamente imponen una tipología, ¿no? Y unas características formales en la orfebrería, donde vamos a ver que prácticamente los metales están totalmente jerarquizados, como lo hemos visto, y especialmente el oro y la plata estarían relacionados con los cultos al Inti y a Quilla, al dios Sol y a la diosa Luna, y asimismo también para las panacas o las élites gobernantes, ¿no? Entonces, un poco para ver prácticamente la periodificación de los Andes centrales. Y entre estos también vamos a ver un poco de la cultura de la Tolita, Tumaco, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, contemporáneo con los moches, ¿no? Que desarrollan la sinderización o la aleación de oro con platino, ¿no? Para empezar un poco a que no podemos dejar de hablar de Caral. Aunque no hayan tenido orfebrería y tampoco cerámica, ha sido una de las primeras manifestaciones religiosas en los Andes centrales, ¿no? Esta cultura se desarrolla en el 3000 y 1800 antes de nuestra era y la arquitectura destaca en construcciones de pirámides truncas y plazas circulares hundidas, como lo vemos acá. ¿Por qué es importante? Porque después este tipo de arquitectura y este tipo de religiosidad basado en sabos, bactracios, en cabezas, se va a repetir en diferentes sociedades, como la Chavín, la Paracas, la Nazca, la Moche y también hasta los incas. Entonces vamos a ver que prácticamente un grupo religioso fuerte va a aparecer en la ciudad de Caral. Por eso es tan importante señalarla, ¿no? Y esta civilización, como ya hemos dicho, no desarrolló ni cerámica, pero sí elaboró estatuillas de barro sin coser, pigmentadas, quenas de hueso, sistemas de contabilidad como los primeros quipus, ¿no? Y ahí tienen el enlace del museo del sitio donde pueden ver más obras de esta y más significancia o más, si quieren ahondar un poquito más en la cultura caral, ¿no? Dense cuenta que ya en la caral tenemos este tipo de figurinas o esculturas femeninas que estarían ligadas con la fertilidad. Asimismo, bueno, los instrumentos musicales hechos en huesos, que también se van a ver en diferentes culturas. Y el quipu, que antes se pensaba que aparecía en el horizonte medio con Wari, se inicia antes, prácticamente cuando lleva un sistema contable en la ciudad de Caral. Además de los templos, es un conjunto de templos importantes, ¿no? Donde el principal dios al que le tenía mucho culto era el fuego, justamente el fuego sagrado, y dentro de las plazas circulares, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque se inicia justamente, vemos que hay una jerarquización, ¿no? Un grupo de élite y un grupo y el pueblo, el que justamente los religiosos, los sacerdotes o los chamanes son los que manejan al pueblo y los que imponen su religiosidad para construir estas obras grandes y justamente esta materialidad cultural que la vemos como las estatuillas, los estrómbulos, las conchas, ya vemos primeros comercios, además también tienen un sello importante, es decir, la religiosidad dentro de estos objetos que van a ser como una especie de catecismo, ¿no? Como veremos, el inicio de la orfebrería aparece en el sitio de Xiscairomoco, en el altiplano puneño, en la meseta del Collao,
en donde se encuentra este collar de cuentas tubulares con turquesas unidas por una fibra, ¿no? Y que está relacionado con una mujer, ¿no? Supuestamente es una mujer que maneja un grupo de gente, posiblemente sería la jefa, ¿no? Lo interesante es que es la primera manifestación de la orfebrería más antigua en América y que las primeras técnicas que estamos viendo es un laminado, porque han laminado o martillado unas pepitas de los ríos, que es una aleación natural de oro con plata, a la cual la han martillado y la han enrollado, como vemos acá. Y simplemente con martillo y un poquito de calor han hecho que se pueda fundir para unirse, ¿no? Como una especie de soldadura por fusión. Pero antes de eso ha habido una pequeña perforación, ¿no? Donde van a ver las cuentas en este caso. Entonces, ¿qué es la primera técnica que han utilizado nuestros orfebres antiguos? Los primeros sería lo que es el laminado, el doblado y el perforado. No tenemos recortado y tenemos el uso del calor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que desde este collar no tenemos más evidencias antiguas o de desarrollo, ¿no? Que vendría a ser lo más antiguo. Entonces, por eso hay muchas discusiones de quién tendría la orfebrería más antigua y todo. Solamente tenemos este collar fechado en el 2000 a.C., 2800 antes de nuestra era, y que está asociado a una jefa en las sociedades altiplánicas. Es más, tendríamos que explorar un poco más porque en todo el altiplano es muy grande, la meseta del Colla es grande, ¿no? Y sabemos que el lago Titicaca es un microclima favorable tanto para la vivienda como para la agricultura y también para la ganadería, porque sabemos que en la Puna hace demasiado frío, pero el agua del lago hace que tempere el clima. Entonces, por ejemplo, en el día, mientras que hace mucho calor, absorbe el calor diurno y lo expande en la noche. Y entonces hace mucho más favorable la vivencia en estos lugares tan altos. Y de esta forma también hay vientos y de esta forma también en esta zona, que en horizontes tardíos o periodos mucho más tardíos, se desarrollan las guairas, ¿no? Que son los hornos portátiles que avivan con el aire para elevar a altas temperaturas y poder favorecer la fundición de los metales, como lo hemos visto anteriormente. Acuérdense que también cerca de Monserrate del Collao se encuentra Potosí, que es la mina de plata por excelencia, explotada especialmente durante la época de la colonia, ¿no? Entonces nos falta un poco explorar. Lo que tenemos por los fechados más antiguos, sabemos que este vendría a ser el origen hasta el momento descubierto e investigado arqueológicamente. Posteriormente tenemos en el 1500 el sitio de Huayhuaca en Andahuaylas, más hacia la parte central del Perú o de los Andes centrales, que tiene una técnica de laminado. Se encontraron láminas de oro martilladas con instrumentos, lingotes, tas, ¿no? Y que formaron parte del ajuar del orfebre. Y en el 1409, antes de nuestra era, en Mina Perdida, en lo que hoy es la ciudad de Lima, se encuentran las primeras técnicas del cobre dorado. Es decir, este cobre con oro sobre la superficie que cambia la tonalidad del rojo a un dorado. Entonces es interesante poder ver estas situaciones y tenemos por lo que afirmamos, parece que la orfebrería se desarrolla en esta parte de los Andes centrales. Pero no hay, de acá tenemos un gran vacío. Por ejemplo, vamos a ver en las siguientes culturas que ya son desarrollos posteriores. Pero una de las culturas que a mí me gusta mucho y destaca en la filigrana, en el granulado y en la utilización de la técnica del platino, es la cultura latolita en Ecuador y conocida en Colombia como Tumaco. Por eso se le conoce como la tablita Tumaco y que pertenece al 500 antes de nuestra era, al 500 durante nuestra era. Y que tienen un desarrollo increíble y dominan diferentes grados de soldadura. Entonces tenemos un gran vacío entre estas fechas y el desarrollo de estas culturas. Nos falta seguir ahondando. Pero vamos a ir con los sitios.
¿no? O una de las primeras épocas es la sociedad chavín, que antes se conocía como la cuna de las civilizaciones, ¿no? Porque se creía el doctor Julio Cetello, el descubridor de esta sociedad o de esta cultura, él afirma de que de acá nació toda la cultura y que tanto la arquitectura como la cerámica se expandió de acá y que este era el lugar donde nació prácticamente toda la civilización, ¿no? Sabemos que la datación tiene 1200 antes de nuestra era a 400 antes de nuestra era. Su religión era politeísta, ¿no? Basándose en Cóndor, la serpiente y los felinos, y su centro principal estaba en Chavín de Huántar, y su desarrollo arquitectónico, uso de piedra y cerámica. En este caso, por ejemplo, podemos ver una cabeza clava in situ en el templo de Chavín de Huántar, que se encuentra localizado en la provincia de Huari, en la región Ancash, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque después vamos a ver que toda esta iconografía va a estar relacionado con estas influencias con todas las sociedades que van a venir posteriormente. Es así que, por ejemplo, esta plaza hundida que la hemos visto en Caral, la vamos a ver en Chavín, por ejemplo. Acá tenemos el plano, este es el centro de Chavín de Huántar, en donde tenemos la plaza semicircular hundida en un templo en un igual que Caral, ¿no? Tenemos plazas cuadradas, ¿no? Y vamos a ver que también tenemos varias etapas constructivas, ¿no? El templo viejo que le llaman, donde se encuentra el lanzón monolítico, el templo nuevo, que por acá estaría la estela de Raimondi, la plaza Nu, donde estaría el obelisco de Tello, ¿no? Y estaría junto en la afluencia de dos ríos, el río Huachesca y el río Mosna, que van a ser parte del río, van a formar parte de las aguas del río Marañón, y son las que llevan prácticamente el oro, ¿no? Y que arrasan menas de oro, ¿no? Y que van a ser arrasadas y que van a ser llevadas por diferentes lugares, ¿no? Y es importante porque esta zona se le llama Tincuy. El Tincuy es la unión, es la convergencia. Y supuestamente para la región andina se cree que la unión de esto es el origen. Por eso Julio Cetello hablaba de que era el origen y que de acá se formó todo y llegó para todos lados. Como hemos visto, por ejemplo, otra de las cosas importantes es que dentro del templo viejo vamos a ver una serie de galerías subterráneas, como la de las ofrendas, la galería del lanzón, y es uso de lajas, piedras talladas, los templos, como hemos dicho, en forma de U, con plazas hundidas, circulares y rectangulares, y presenta una serie de galerías subterráneas. Además que tienen todo un protocolo interesante de hidráulica, porque, por ejemplo, desde acá en esta zona se construían unas canaletas con un ángulo de 45 grados en piedra, unas canaletas que llevaban agua y recorrían por todo el templo, creando también, llevando de esta forma agua para los sacerdotes, pero además también creando una especie de parafernalia de sonidos, y además se han encontrado dentro de los templos unos pututos o caracolas talladas que hacían con el sonido y más la influencia, más el sonido del agua, te creían como un lugar mágico, ¿no? Y estas cabezas clavas alrededor de los templos parecía de que era el lugar de los dioses, ¿no? Es importante ahondar en en estos tres dioses que los conoce como los dioses Chaví, como el lanzón monolítico, la estela de Remondi y el obelisco Tello, porque de acá van a nacer toda la iconografía que vamos a ver en las diferentes sociedades, ¿no? Y que se van a prácticamente estilizar. Prácticamente se cree que de esta sociedad nace el culto al dios Huiracocha, al señor de las varas, ¿no? O el señor de los báculos. Vemos acá el lanzón monolítico. ¿Por qué? Porque es una forma de laja como una lanza que se encuentra empuñada justo en la parte central del templo viejo en forma de cruz, con ojos exorbitantes, como vemos acá, ¿no? Con serpientes, como lo vemos acá, ¿no? Acá lo vemos en su iconografía. Y tenemos que es de una boca con grandes colmillos, dentada, ¿no? Una mano levantada y una hacia abajo. Además que tiene diferentes características, como por ejemplo estas cabezas, ¿no? Con ojos exorbitados, ¿no?
los colmillos y además tiene serpientes que le salen de la cabeza, ¿no? Una figura muy aterrante, ¿no? Además, la parte superior, esto se encuentra en un lugar totalmente oscuro y la parte superior era un hueco como una linterna donde caía luz, ¿no? Entonces debió haber sido algo mágico para ingresar a ver. Y no solamente no el pueblo ingresaba, sino ciertos sacerdotes o ciertas personas de alta jerarquía, ¿no? Otra de las más importantes se encontraba la estela de Raimondi, ¿no? La cual se encuentra actualmente en un museo, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en la ciudad de Lima. Esta pieza fue encontrada se encontró por el sabio italiano Antonio Raimondi, pero que había sido utilizado por un campesino y lo usaba como mesa, ya que solamente utilizaba la parte lisa, más no la parte que se veía del tallado. Como veremos, tiene también los mismos rasgos, ¿no? Tiene los colmillos, las bocas aserradas, pero este señor tiene dos báculos, uno acá y otro acá. Tiene el cinturón de serpientes, que bueno, lo hemos visto, y también tiene un tocado de serpientes como el anterior. Ahora, lo interesante de la iconografía Chavín es que nosotros, esta es la posición que se encuentra actualmente en el museo y que creemos que es la parte frontal. Pero, si nosotros lo volteamos, vamos a tener a otro personaje. Y ustedes pueden ver, acá tenemos los ojos, acá la nariz, la boca, los colmillos. Y acá vendría a ser los ojos, los colmillos y la boca. Se convertiría en otro ser. Y acá, mientras que son piernas o pies, acá se convertirían parte del tocado. Es decir, tiene la afinidad de voltearse y cambiar de personaje. Entonces, se le llama también como el uso de los kenis, ¿no? O uso de metáfora. Es decir, esto que, por ejemplo, vamos a ver representados algunos iconos que van a querer representar algo, ¿no? Y esto lo vamos a ver más claramente en el obelisco Tello. El obelisco Tello se afirma, según los estudios iconográficos, que son dos caimanes, ¿no? O dos lagartos. Algunos afirman que vienen de la zona de Tumbes, ¿no? Las Tumbes con Ecuador, y que vendría a ser del mar, por eso se encuentra acá. Otros afirman que vendrían de la selva. Bueno, pues no se ponen de acuerdo. Pero lo que tenemos es la misma iconografía o rasgos muy parecidos. Además, tenemos supuestamente, según lo que ellos, los iconógrafos, lo que investigan, dice que tenemos dos seres, o dos lagartos, uno masculino y uno femenino, que estaría representando el coito y el origen de la vida, ¿no? Por lo tanto, tiene una carga simbólica muy grande. Una de las cosas que ustedes van a destacar, lo más resaltante, es esta cruz. Ya tenemos el uso de la chacana o la cruz cuadrada, que representaría los tres tiempos, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante. El águila o el halcón, que le hablan acá, el águila o el cóndor, ¿no? Pero además tenemos otros iconos, como por ejemplo el maní, ¿no? Tenemos otra vez el ojo, la boca dentada, ¿no? Y otras características, como por ejemplo esto, que algunos dicen que es el pene, y otros afirman de que vendría a ser la chira, ¿no? Que es una planta que se usa mucho en la sierra para comer, pero que también produciría algún producto alucinógeno. Acá tenemos el strombus, ¿no? O las conchas de caracol traídas especialmente del norte de Ecuador y Colombia. Entonces vemos una reminiscencia de los iconos en diferentes estos tres dioses. ¿Por qué es tan importante? Ahorita les voy a explicar. Vemos que el templo de Chavín de Huántar se encuentra como hemos visto, el templo viejo, el templo nuevo y la placena. Supuestamente se afirma que estos tres ejemplares de material lítico estarían representados y ligados con una época y con un momento, es decir, el mundo de abajo, que es el Ucupacha, el Caipacha, que es el mundo actual, y el Hananpacha, el mundo de arriba. El Ucupacha estaría representado por el Anzón, ya que se encuentra en la parte central y en las profundidades
de las galerías subterráneas acá, ¿no? Debajo de todo esto se encontraría el Anzón, justo en una unión. El Caipacha estaría relacionado con el obelisco Tello, que se encontraría en esta plaza semicircular, donde estaría en la parte central, uniendo la parte del mundo de abajo con el mundo actual o el mundo de los vivos. Y la estela de Raimondi, o el dios de los báculos, estaría relacionando el mundo de arriba, el mundo de los dioses, que estaría relacionado acá. Y por eso es tan importante poder entenderlos, porque como vamos a ver, la iconografía se va plasmando y va influenciando. Ya hemos visto que, por ejemplo, la plaza semicircular viene de Caral, ¿no? Y Caral se encuentra en la costa. Chavín de Huántar se encuentra en la parte central, norcentral del Perú, ¿no? No muy lejos, en la parte central de los Andes, ¿no? ¿Y qué pasaría? De que se afirma ahora que el lugar de Chavín de Huántar no es una cultura, no es una sociedad, sino de que es un centro ocultista donde diferentes sociedades de la época vinieron a ofrendar al Señor de los Báculos o a los dioses chaví. Y de acá va a haber toda esta influencia, van a congregarse entre ellos y van a compartir y van a influenciar a Chavín de Huántar, y Chavín de Huántar también va a influenciar posteriormente a las demás sociedades, ¿no? Como vemos, por ejemplo, ya los templos zenú también son de la costa central, por ejemplo, los pozos circulares también, y vamos a seguir viendo, por ejemplo, la materialidad. Esta es otra cabeza clava que la vemos, se le llama así, miren los ojos exorbitantes, los mocos prácticamente, y los estudiosos afirman de que sería el trance del chamán con el uso de sustancias alucinógenas, como el San Pedro o el ayahuasca. Cuando uno consume estas cosas, tiende a vomitar o a sangrar por la nariz porque está tomando estas cosas y los chamanes afirman de que es para limpiar el cuerpo y el alma. Y de esta forma se estaría manifestando. Otra de las características es esta forma de cabeza de serpiente. Si se dan cuenta, el ojo es muy típico, como lo vemos acá, los colmillos con las bocas, como lo hemos visto tanto en el obelisco, en la estela y en el anzón. Y los estrombus o estos pututus de conchas que producen un sonido espectacular. Se han encontrado dentro del templo y que se ha hecho hasta estudios del sonido de estos estrombus dentro de las galerías y que forman parte de la parafernalia del lugar, más el agua del lugar sería una cosa increíble, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque es interesante, porque, por ejemplo, esta tableta de rapé que se asocia con el horizonte Chavín o la época del Chavín no tiene una procedencia exacta. Se cree que viene de la costa norte de Cupisnique, pero no tenemos el dato a ciencia cierta. Pero ¿qué estaría relacionado? Vemos, es un mono prácticamente, o un personaje, ¿no? Y que tiene en la mano el pututo o la concha, haciéndolo sonar, y tiene las mismas características que lo que hemos visto en el obelisco y en la estela, ¿no? Y además, otra de las cosas interesantes es que si el problema es que no tenemos el dato ni el contexto, pero podemos afirmarte que esta pieza se encuentra ensamblada, es decir, hecha en varias láminas, acá está la radiografía, hecha en varias láminas, donde ya había el uso de la soldadura, porque vemos uniones acá. Tenemos el repujado, ¿no? El embutido, tanto para formar la concha como las narices, y parece que ha habido aplicaciones de rocas o minerales en los ojos que no tenemos el dato, ¿no? Pero es una pieza riquísima de oro, ¿no? Y que acá tendríamos a ver las diferentes formas de elaboración, ¿no? Con la radiografía. Entonces, estamos hablando de que Chavín es un centro ocultista manejado por un grupo selecto de sacerdotes que utilizan los alucinógenos para ver cómo van a ir su agricultura y poder regirse por los fenómenos naturales, ¿no? Eran astrónomos. La influencia de los chavines, por ejemplo, en la Galería de las Ofrendas,
en las zonas subterráneas, vamos a encontrar diferentes tipos de cerámicas, ¿no? Negras, naranjas, diferentes, y que van a venir de diferentes partes de los Andes centrales. Una de las más características es esta cerámica de asa estribo, como le llamamos así, disculpen, de asa gollete, ¿no? Este vendría a ser el gollete y este es el asa, ¿no? Y que vendría a ser de estilo Mosna, que tiene una atmósfera reductora porque es de color oscura, color negra, y va a representar nuevamente la iconografía que vemos en los dioses, ¿no? Los ojos, pero en este caso un poco más naturalista o más, podríamos decirle, más infantil, ¿no? No tan, no tan aguerrida como lo hemos visto, no como los dioses de los colmillos, pero siempre con la misma influencia. Y acá vemos otro templo que se encuentra en la zona central, en la costa, que es Sechin, ¿no? Donde tenemos un grupo de guerreros con las mismas características, ¿se dan cuenta? Los colmillos, los ojos, pero que representaría, es un templo cuadrado, que tiene estas lajas talladas y que algunos afirman que son guerreros y que son cabezas, trofeos, ¿no? Otra de las características también es que de Chavine-Huántar, como lo hemos visto en la estela de Raimondi, está el Señor de los Báculos, y que posiblemente con las influencias que tiene con esta gente, con estos pueblos, quieren evangelizar, por decirlo así, o llevar su religión a otros lugares, y es así que hacen esta textil, el famoso textil de Cargua, ¿no? Que fue encontrado en el sitio de Cargua, en Ica, en donde representan al dios de los báculos con las mismas características, se dan cuenta los ojos, las bocas con los colmillos, ¿no? Y que tiene los báculos a los costados. Pero en este caso se afirma de que esta parte que es cerrada representaría la vagina o el sexo femenino, que sería la vagina dentada y que representaría a una mujer. Y algunos la identifican como la diosa del algodón. Entonces estamos hablando que de Chavine-Huántar pasan hasta Paracas, hasta la zona de Paracas, donde va a ver con una tela pintada y que va a ver la explosión posteriormente de los textiles, que lo vamos a ver en continuación, y que va a influenciar iconográficamente. Y que posteriormente el Señor de los Báculos, que aparece en la estela de Raimondi, va a pasar a Cargua, de Cargua a Paracas, de Paracas con contacto con Pucará, el altiplano, va a ir a Pucará y de ahí supuestamente con la cultura chiripa y caluyo van a influenciar a la cultura tiahuanaco para ponerla en la Puerta del Sol. Y posteriormente la Puerta del Sol, después el Señor de los Báculos, va a juntarse con los Wari van a reinterpretarlo y van a invadir toda la parte norte. Y posteriormente esto va a ser influenciado para los incas, ¿no? Entonces, más o menos un poco para que vean el recorrido de lo que se tiene de la religiosidad andina. Otra de las características es que también en las zonas de adobe, en las zonas costeñas, los templos son de adobe, no con base de piedra. Ya, y en este caso les muestro una pintura mural en relieve que pertenece a un templo en U, o una plaza cuadrada que pertenece a la ciudad de, bueno, al templo de Garagay, hoy en el distrito de San Martín de Porras, en la ciudad de Lima, en donde vemos los mismos ojos exorbitados, las bocas con colmillos y la nariz también con los mocos sagrados. Supuestamente estaría en trance o en pleno movimiento consumiendo los alucinógenos. Y alrededor, algunos afirman que se trataría de una araña, que también sería como una especie de mensajero entre el mundo de abajo y el mundo de los vivos, ¿no? Entonces, cada un animalito para ellos tendría una relevancia o mensajeros de los dioses, ¿no? Es así que, por ejemplo, otra característica de la cerámica de esta época es la cerámica cupisnique, donde tenemos esta asa gollete y tenemos este tipo de colores, ¿no? Medio anaranjados y todo. Y esto va a repercutir en la orfebrería, especialmente en la orfebrería de Cunturhuasi, en el distrito de la Copa, en Cajamarca, en donde vemos este tipo de objetos que son orejeras, ¿no? De perfil que van a acompañar al difunto, en donde que tenemos los mismos ojos con aplicaciones de minerales, ¿no? La boca cerrada con los colmillos, ¿no?
Y en este caso tenemos las serpientes que cuelgan, como lo vemos acá, ¿no? Y que es unión mecánica. Prácticamente tenemos el laminado, el recortado y la unión mecánica, ¿no? El repujado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué va a aparecer? Seguimos con Kunturwasi, van a aparecer este tipo de orejeras en forma de serpiente con ochos, ¿no? Donde tenemos repujado y que al parecer proviene el oro del río Marañón, ¿no? Y que es oro de placer, ¿no? Estas tipo de coronas que van a ser laminadas, recortadas, caladas, repujadas, ¿no? Obviamente trazadas, uniomecánicas, ¿no? Como vemos en las grapas, ¿no? Y perforadas para poderse unir, como vemos acá y acá también. Entonces se dan cuenta que también una de las primeras técnicas se va a volver a repetir en Chaví. Vemos que es el laminado, el doblado y el perforado. Aunque ya comienzan a ingresar otro tipo de técnicas como el repujado, el recortado y el calado. No, seguimos, por ejemplo, con otro tipo de objetos de la época. Van a representar felinos, van a representar la misma deidad, no como lo hemos visto representado en sus dioses y en el templo. No van a ver que son ornamentos prácticamente, muchos de ellos fueron utilizados como pectorales, tocados, no adornos de textil, coronas, también tenemos objetos bimetálicos, muy pocos, ¿no? Una de las, también acá aparece el uso de la nariguera, miren las serpientes prácticamente, el trefilado, ¿no? Con la soldadura para las esferas, ¿no? Tenemos unos pequeños embutidos acá, ¿no? Y lo que es el repujado, el perforado, miren las características de la Chaví. Entonces, más o menos se dan cuenta que está muy influenciado con el templo de Chaví. ¿No? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Hola, buenas. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, perdón, estoy en cama, estoy como con un poco de gripe. Estuve trabajando de vocal de mesa el fin de semana y quedé media. A ver. Uy, uy, uy. Pero tienes que abrigarte porque ahí el invierno es feo. Es Y no, y fuertísimo. ha hecho mucho frío, así que ni he puesto la nariz fuera de mi casa. Justo hoy día estaba, bueno, revisando el tema de las piezas. Se Ujú. en eso mismo se me ocurrió otra pieza y tengo una amiga que es orfebre, no sé si te la puedo mostrar quizás por la pantalla, Claro, cómo no. que me mandó una imagen y empezamos a hablar de la iconografía que ahí aparece y tratando de buscar su posible origen, estuve revisando precisamente la estela de Raimondi, porque se, Ujú. mira, no sé si se ve, no, se va a ver súper mal. Ahí No está la sé, Estela Remondi. Ya, yo la veo. no sé si, Sí, si sí, te sí la veo. porque claro, cumple un poco con este personaje, con los cetros, Acá quizás el está. tema de la boca y los colmillos es distinto, y hacia arriba también se alcanza a apreciar un poco. El tocado, ¿no? La corona con plumas, sí. Claro, claro, claro. Es como una media esfera, ¿no? Parece. Sí, sí, es una pieza en plata. Ujú. Pero De es hecho, como media esfera, ¿no? sí, claro, de hecho está en la mano, es media esfera, sí. Está preciosa, ¿para qué? Muy bonita, sí. Y tiene, por lo que yo te diría, tiene bastante influencia inspirado en la pieza de la Estela Raimondi, especialmente en la parte central. Claro. ¿No? Vemos los ojos, los colmillos, las varas, ¿no? Y de ahí el tocado, ¿no? Ya, súper. No, eso, que como que justo hace un par de horas estuve revisando eso y te pusiste a hablar de eso y fue como, ah, qué bacán. Claro, ahí tienes justamente cualquier cosa y preguntas, pues acá estamos para ayudarte, para servirlos. Sí, como yo te decía, Fran, también, Fran Michel, en el correo te decía, voy a hacer otra vez la clase de orfebrería, de técnicas para grabarla, ¿no? Y para que ustedes la tengan lista, ¿no? Para poder aclarar algunas dudas.
¿no? Porque no se nos ha grabado la clase de la vez pasada por problemas técnicos, entonces voy a tratar de solucionarlo esta semana que viene. No, Ah, pues como hoy día es un día complicado, es día 18 de mayo, Día del Patrimonio Cultural, Día de los Museos, hay muchísimas actividades, no tenemos también los congresos, los webinars, tenemos el congreso del CONCICI, el Getty en Beijing, no sé, estamos en movimiento, creo que la mayoría estamos, pero full, pero muy contentos. Entonces, hasta acá tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda. Ok, entonces, como se dan cuenta también, esto representaría el mundo de abajo, el mundo de actual y el mundo de arriba. Entonces también vamos a ver que, que la influencia no solamente del material lítico estaría retractado también en la cerámica, en la textilería y en el material malacológico. Es así, y en la pintura mural o la escultura, ¿no? Y es así que vamos a ver esta reminiscencia en sus artefactos. Y es una de las características por lo cual podemos definir que pertenecen a Horizon de Chavín. No, por ejemplo, la cultura Kunturwasi, como la que vemos, es un templo totalmente diferente al Chavín y anterior a Chavín, pero que se relaciona con Chavín-Eguanta. Es más, lo único de orfebrería que se ha encontrado en Chavín por Rowe es una pequeña lámina de oro que fue analizada por Heather Leishman y que analiza que es una pepita de oro con plata y martillada y no hay más. Lo demás son de diferentes sociedades como la de Kuntruasi, Kupisnike, Chongoyape, ¿no? La Copa, entre otros, ¿no? En cambio, después que ya hemos visto que más o menos la influencia del dios de los báculos aparece en Carhua, en la costa del Perú, en la zona de Paracas, aparece la cultura Paracas, que aparece en el 700 antes de nuestra era a 200 durante nuestra era. Su sitio principal es el sitio arqueológico de Ánimas, Alta y Baja, que fue un lugar ceremonial, y destaca en la textilería, cerámica postcocción, orfebrería, madera y malacológico. Un poco para que vean el desarrollo de la textilería, vamos a ver que este personaje se encuentra como en el aire, no tiene una cabeza trofeo, como lo hemos visto en diferentes manifestaciones de Chavín, por ejemplo, ¿no? También tiene un báculo, ¿no? Con dos colgantes acá, tiene los ojos, ¿no? Una bigotera, ¿no? Y en este caso, las piernas, el faldillín, que cuelgan cabezas también, ¿no? Y que va también a cambiar un poco o a estilizar la religiosidad o la iconografía chavín y la va a transformar. Es así que la Paracas se divide en dos fases, ¿no? La Paracas Cavernas y la Paracas Necrópolis. La Paracas Cavernas llamada así porque se excavaba en los cerros en forma de cavernas y se ponían los fardos funerarios dentro de estas cápsulas con una especie de orificio en la parte superior donde supuestamente cada cierto tiempo se veneraba. Mientras que la necrópolis eran, como lo mismo dice, como especie de ciudades amuralladas pequeñas donde estaban amontonadas los fardos funerarios y que estaban divididos en primera, segunda y tercera categoría. Hasta ahorita no sabemos, bueno, los investigadores afirman de que tenían que la primera categoría eran los fardos de mayores tamaños, segunda que eran los que estaban más cerca del cuerpo y los otros de menor categoría. Y todavía creo que falta estudiar sobre los análisis de ADN para ver si eran familias o eran grupos o clanes, ¿no? Para diferenciar. Lo que sí sabemos es que los fardos funerarios estaban los individuos en cunclillas sobre unas cestas, ¿no? Y que muchos estaban amarrados, otros estaban en posición fetal, porque ellos afirmaban de que tenían que regresar o hacer su viaje de acuerdo como estaban en el vientre materno, ¿no? Como habían nacido en posición fetal. No, algunos afirman también, además, estas personas
supuestamente para ellos era un viaje trascendental. Viajaban con todos sus objetos, con todos sus alimentos para este gran viaje. Tenían maíces, habas, platos, artefactos, tocados y todo. Había un estudio iconográfico que afirmaba que aparte de las telas que estaban muy pegadas al cuerpo, que eran sin decoración, después las siguientes capas tenían una decoración mucho más naturalista y posteriormente, mientras se iba creciendo el bulto o el fardo, se iba complejando el diseño iconográfico. Se afirma que justamente era para que ayudara al individuo a transformarse en el tótem o en el dios. Mientras más naturalista, tú eras más naturalista y te ibas estilizando a raíz de las capas de los mantos hasta llegar a la deidad o a su cielo, ¿no? Y que supuestamente cada capa representaba una etapa de transición del individuo, ¿no? Para llegar allá. Era como una cápsula del viaje. Es así que también la cerámica va a estar dividida, ¿no? Mientras que la para cascavernas va a ser multicolor, ¿no? Con esta asa puente de dos golletes, pero además va a seguir con la iconografía chavín, como se dan cuenta, mucha influencia colorida, ¿no? Cincelada o, bueno, ¿no? Mientras que la necrópolis va a ser tipo calabazas, van a utilizar la misma tradición de la doble asa con el asa comunicante, pero monócroma. Cremas, rojos, ¿ya? Mientras que acá tenemos una decoración o una pintura post-cocción. Es decir, primero se hizo el objeto y después se aplicó con resinas, pigmentos para darle esas coloraciones. Mientras que la necrópolis es simplemente monócroma. Entonces vamos a ver también la diferenciación tanto en cerámica como en textiles. La orfebrería, vamos un poco para poder este tipo. Esto era un manto de 2 por 3 metros más o menos y que se afirman que eran comunidades enteras que se dedicaban a bordar porque había un culto para los muertos, ¿no? Y justamente los metales engalanaban o ornamentaban a los difuntos. Y es así que estos bordados o estos diseños nos van a mostrar los objetos. En este caso tenemos una persona alada, una persona que está prácticamente nadando o en el aire, no sabemos, con los cabellos sueltos, no con el faldellín, las piernas en esta posición, tiene un abanico, no tiene estos ojos, esta sonrisa, tenemos una especie de mantarraya en la parte superior, tenemos unos círculos a los costados y tenemos algo que le cuelga, buscando en los metales que hemos encontrado, que representa una pinza y que está con el textil. Entonces que esta pinza se colgaba desde acá, como una especie de tembeta, ¿no? Y que estos ornamentos los vamos a encontrar. Esto vendría a ser un tocado de mantarraya y unos discos de orejeras, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Como veremos, acá, ¿qué técnica estamos utilizando? Laminado, recortado para darle la forma, embutido, porque se dan cuenta lo, lo voluminoso que es prácticamente la pinza, ¿no? Y además tenemos el doblado, para que justamente haga la función del fleje, para formar el fleje y que te ayude para poder depilarte, ¿no? Y posteriormente le han puesto lo que es el amarrar con el hilo para que unirlo posteriormente acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vuelvo a regresar. Miren la mantarraya que tenemos en la parte superior y los discos de orejera. La siguiente diapositiva es lo mismo. La mantarraya con los discos de orejera. Entonces vendría a ser un tocado y la orejera. Entonces se dan cuenta que esta iconografía o estos diseños bordados nos está dando muchísima información sobre el uso de los ornamentos, especialmente los metales, ¿no? Que están restringidos para personas de alto rango y de deidades.
¿no? Como vemos acá, tenemos una iconografía mucho más estilizada, mucho más sutil, ¿no? Que representaría mantarrayas. Tenemos prácticamente repujado, punteado, ¿no? Técnica de manufactura, tenemos el laminado, ¿no? El recortado en algunos casos, el perforado, ¿no? Como técnica decorativa tenemos el repujado y el punteado, ¿ya? Y tenemos acá también el embutido. Pero además tenemos el coloreado, el color rojo. Los paracas se familiarizan más que nada porque se afirman que tenían el oro rojo, el cual se creía que era una aleación de oro con cobre y que le daba el cobre esa apariencia rojiza. Pero las investigaciones que he realizado con Delia Ponte, investigamos que el color rojo de estas piezas no se trata de, o sea, sabemos que es una aleación natural de oro con plata, porque hemos hecho análisis de microscopía electrónica y barrido, pero además que tiene un tinte natural y vegetal. Lo hicimos con comparación, ¿no? Y con toma de muestras y se determinó que la resina era del molle, no del algarrobo o guarango, que son típicas de la costa, sino del molle, que esos pelotitas o esos frutos rojos que se utiliza y que ha sido adherida con esta resina para darle esta coloración. Especialmente la pieza que ha sido analizada es esta pieza de oro, que es, según la doctora Lidia Ponte, afirma que se trata de una mujer embarazada, porque tiene la pancita un poquito más hinchada, ¿no? Vemos también otra vez el mismo uso de los tocados, ¿no? Como estas mantarrayas, como este rostro, a mí más me parece el símbolo de los cazafantasmas, me gusta mucho, ¿no? Las perforaciones, ¿no? Y esta también que tenemos una pluma, ¿no? La cual iba en la parte superior los tocados de textiles totalmente ornamentados, ¿no? Mientras que en la zona norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador, se desarrolla la cultura Vicus. 150 antes de nuestra era a 450, 400 durante nuestra era. Un poco para que puedan entender, voy a retroceder un poco hasta para que no se vayan confundiendo que estamos hablando durante el horizonte temprano, que vendría a ser Chavín, Paracas, ¿no? Y después los Paracas vienen los Nazcas. Pero al costado de los Paracas tenemos los Vicus. Los Vicus se desarrollan en la costa norte, frontera con Ecuador, especialmente en el departamento de Piura. Es muy interesante porque hemos visto que el cobre dorado aparece en la costa central, pero se desarrolla prácticamente en la cultura Vicus. Su, su orfebrería más que nada está en el uso del cobre y el cobre dorado, que sirvió como base a estas diferentes selecciones y la obtención de dorados superficiales. En este caso, vemos una corona con colgantes, ¿no? Mediante unión mecánica, con diseño de serpientes, es una aleación ternaria y que es un dorado por reducción. Como hemos hablado anteriormente, se trataba de una aleación ternaria, oro, plata y cobre, a la cual se iba martillando y se iba corroyendo los metales. En este caso, el metal más noble va a ser el cobre, va a proteger al oro y la plata y va a oscurecer todo. Entonces, mediante baños en ácidos y recalentamiento se va a liberar o decapar este tipo de oxidación o de corrosión para dejar posiblemente la plata. La plata se va a volver a oxidar mediante el sin de tratamiento hasta poder retirarla y que cubra totalmente con una micra de espesor de oro, como una lámina, como un enchapado, prácticamente sobre el cobre. Y esto va a ser por ambas caras, ¿no? Por eso es un dorado por reducción. Tenemos acá lo que es el embutido para formar el cuerpo de la serpiente que tenemos ojos repujados, el recortado, el calado, ¿no? La unión mecánica, las lentejuelas, los colgantes. Como vemos, ya tenemos una
Mientras que en los chavines y los paracas se utilizaban solamente aleaciones naturales de oro con plata, ya Ebicus desarrolla lo que eran los cobres dorados. Aleaciones de cobre, uso de oro y de plata. Como lo vemos acá, ¿no? Los maestros artesanos destacan con gran destreza en la aplicación de dos tipos de dorado, el enchapado y por fusión, ¿no? En este caso tenemos una nariguera de oro que es mucho más delgada, muy fina, pero de que si se dan cuenta a comparación de la nariguera Chavín, la Chavín es mucho más estilizada y esta es mucho de mayor tamaño, ¿no? Y vemos otra corona para que vean el uso de las lentejuelas con astas de venados, que son prácticamente coronas cuadradas que van a ser amarradas con telas en la parte superior de la cabeza, ¿no? Para poder colocarla y que esta pieza se pueda utilizar. El movimiento, ¿no? Va a producir un sonido y un brillo especial para los que lo admiran, ¿no? Los que lo vean. Y estos eran usados por individuos de grandes jerarquías. Eh, para que vean también su iconografía, más que nada tenemos el laminado, el punteado, el repujado, el recortado, el calado, la unión mecánica, ¿no? Estamos hablando de Vicus. Se dan cuenta que sus características son mucho más sencillas y mucho más estilizadas. Después vamos a hablar de otros estilos que muchos lo confunden el Vicus, ¿no? Como el estilo Frías, por ejemplo. Mientras que los Nazca, regresamos a la zona de la costa sur, en la zona de Paracas. Después de los Paracas hay una continuidad, la gente cambia de religión, prácticamente la misma gente, y aparece la cultura nazca, del 100 al 800 durante nuestra era. Ellos eran los más famosos por destacar en el arte de la policromía de la cerámica, ¿no? Como esta tableta donde representa un cortejo musical, una persona central con una antara, con acompañantes, loros, perros y una serie de información increíble que, que hay estudios sobre esta pieza. Pero además, la cultura nazca tiene una continuidad de los paracas, pero mucho más formada. Ya hemos estudiado esta nariguera, que es hecha de una sola pieza, no tiene ningún tipo de soldadura. Primero elaboraron el hilo y posteriormente van a martillar para formar la lámina y recortar los felinos y terminar haciendo el trabajo de repujado tanto de las caritas como de los felinos, ¿no? Mientras que estos colgantes de orejera o orejeras nazca tienen como una especie de forma trapezoidal con el borde redondeado y tenemos diseño repujado, ¿no? Este diseño van a ver acá los ojitos, la boquita, otra vez la bigotera, que le llamamos una ariquera bigotera, que va a parecer muy parecida a esta, como lo vemos acá, ¿no? Y también vamos a tener otra carita muy similar a lo que hemos visto en Chavín de Guanta, ¿no? Y con los piececitos. O sea, se dan cuenta que también es otro personaje muy similar a lo que hemos visto en la pieza de textil Paracas, pero mucho más estilizado, ¿no? Como una especie de felino, que después se va a ver, por ejemplo, en este disco o en la textilería o en los geolifos, ¿no? Utilizaban el oro y la plata para hacer máscaras, bueno, para hacer orejeras, narigueras y otros objetos rituales adornados por medio del repujado, ya que eran láminas. Estos objetos eran para usos ceremoniales o religiosos, como vemos este disco, disco o colgante, podría haber sido unido para una aplicación textil, donde tenemos una recuperación iconográfica o del diseño, donde vemos otra vez la nariguera y bigotera, los discos de orejera, que también lo hemos visto en los textiles, ¿no? Como en los paracas, por ejemplo, hay una continuidad, pero además tenemos una llama que se encuentra acá, ¿no? Y los báculos a los costados. Es decir, como hemos visto, la textilería, el símbolo del dios, el dios de los báculos que aparece en Chavín, aparecería en Cargua transformado y que esto va a ser llevado a la textilería Paracas o a la cultura Paracas y Paracas lo va a llevar a los Nazca, como vemos acá, ¿no? Y acá vamos a ver que los Nazcas están relacionados con el mar, obviamente porque se encuentra en una zona costera. Esta es la Orca, ¿no? Y vemos que hay una continuidad, una tradición sureña,
o la zona de la cerámica, que es prácticamente los dos picos con azapuente, es muy típica del sur de esta zona. Ya en este caso tenemos una horca que también representaría la boca dentada, por ejemplo, los ojos exorbitados y en este caso una cabeza trofeo, que también lo vamos a ver en estas láminas recortadas, ¿no? De los ojos con las bigoteras, los tocados, ¿no? Y que también después vamos a ver el mono. Miren el mono que lo hemos visto tanto en Chavín y ahora lo vemos en un geolifo, ¿no? En las famosas pampas de Nazca, ¿no? Que están con sobrevuelo. También hay grandes agricultores y personas que justamente necesitaban el agua para vivir. Supuestamente estos geoglifos simbolizaban los caminos que tenían que seguir para encontrar agua. No son las últimas teorías que se encuentran hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ah, el mono, ¿por qué era importante para ellos? El mono es muy importante. ¿Por qué? Porque representaba las conexiones entre la Amazonía y la costa. Y supuestamente era lo que simbolizaba el cambio. También se afirma de que había un mono de la costa y que demostraba que había abundancia y que estaba relacionado con la abundancia de las frutas, de las lomas, ¿no? Eso todavía me faltaría un poquito investigar, pero lo voy a tener en cuenta para dártelo en la otra clase con mayor fundamento. Ah, el jaguar, sí, sí, también hay felinos. El jaguar, no sabría decirte el jaguar propiamente dicho, pero sí los felinos. Los felinos sí eran muy importantes porque, como hemos visto, eran los personajes que habían en los Andes prácticamente y eran como decíamos en los chavines, eran los comunicadores de los dioses. Y además, supuestamente, según el trance chamánico, los chamanes se transformaban en diferentes tótems y uno de ellos era el felino. Otro podía ser las aves, ¿no? Para el vuelo chamánico, por ejemplo, las aves, los picaflores, o también los felinos, como lo hemos visto en el caso de las cabezas clavas, la Stella Raimondi. Sí, como los nahuales de México, exactamente. ¿No? Como hemos visto, por ejemplo, otra de las técnicas más características, aparte de los bicus, como vemos acá, son tres diferentes objetos. Por ejemplo, la corona antes de ser limpiada, vemos que está totalmente corroída, con diferentes colores verdes, y se debe justamente a que se encuentra inestable y que quiere volver a su estado natural para estabilizarse. Y lo que me estaría representando de que ellos quieren volver a su estado mineral nativo. Es decir, el cobre que fue utilizado en los bicus fue utilizado con malaquitas, tenoritas, cupritas y este tipo que no fueron totalmente purificadas, han sido aleadas y elaborado estos objetos. Ya hemos visto esta nariguera de oro, ¿no? Y tenemos esta, que también está muy influenciado para la cultura de la costa norte, donde tenemos el granulado. El granulado son pelotitas sólidas unidas a los discos o a hilos que son parte de la ornamentación de diferentes culturas. ¿Cómo se hacía? En una lámina de metal, las cortaban de igual tamaño y las ponían en una zona cóncava, en una piedra cóncava, por ejemplo, o una madera cóncava, y se aplicaba calor. Al aplicar calor, estas pelotitas se solidificaban o se contraían y con esta concavidad daban vueltas y se formaba una bolita mucho más perfecta. Y estas bolitas eran soldadas una por una a estos discos, ¿no? Por eso también es tan importante el granulado.
No, el señor de Zipán es diferente. Eh, el granulado, por ejemplo, para el señor de Zipán sí se utilizó, pero en las orejeras del señor de Zipán eran embutidos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? El señor de Zipán, sí, el problema del señor de Zipán es que tiene, ahí tenemos que ver otra situación, porque en los moches se hablaban, antes se hablaba de un solo moche y que tenía 5 fases, del 1 al 5, y que sería basados en un estudio que hizo Rafael Larco en la cerámica, pero ahora se afirma de que habían los moches del norte y los moches del sur, y que siempre paraban enfrentados, y justamente habían ciertas épocas del año donde se enfrentaban y hacían, así como el juego de la pelota en México, había los sacrificios, ¿no? Había justamente esta pelea, y cuando eran derrotados, eran cuando les tomaban los objetos como los tocados y los desnudaban, les quitaban la ornamentación, les ponían una soga en el cuello y los subían hasta lo más alto del cerro blanco para sacrificarlos y ofrendar su sangre, la primera sangre, a los dioses, a la Yapaec o al famoso señor de Zipán. Sí, tiene rectángulos. No, hay orejeras que son rectangulares y otras cuadradas, otras rectangulares, otras circulares. ¿No? Y sí, también hay, es que el embutido no solamente eran circulares o medias esferas, sino también podrían ser rectangulares de acuerdo a las matrices, ¿no? Acá, para que vean un poco la orfebrería mochica, no vemos que estas esferas, por ejemplo, son embutidas, hechas de 2 esferas y soldadas una en la mitad y unidas a esta base. Y acá vemos un personaje de perfil en el cual tiene la parte de fondo de turquesa de color verde y la parte superior de lápiz lazuli que viene de Chile, la concha spondylus que viene de Ecuador y Colombia, ¿no? Y este es un disco de orejera, una orejera muy conocida del Museo Larco, que el día de hoy también está abriendo sus puertas al público, ¿no? Y cuenta con su porra y su escudo, y su onda con su bolita de oro. Como veremos acá, miren la exquisitez. Y como afirma especialmente la doctora Gabriela Schwerber en el 2004, afirma que el trabajo de orfebrería estaría ligado a los complejos de los templos, realizado por orfebres especializados, conocedores de todas las técnicas necesarias y posiblemente bajo la supervisión de un sacerdote o chamán para elaborar los objetos que debían ajustarse a ciertos patrones o temas predeterminados por ser objetos tanto de culto como de estatus. Entonces, como ya hemos visto, la orfebrería o la joyería estuvo supervisado y guiados por los orfebres, especialmente desde la época del trazado hasta la terminación del objeto para el uso, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? A ver. Acá tienes más moche para que vean, por ejemplo, el tipo de tocados bimetálicos de oro y plata, por ejemplo, donde vemos justamente a la Yapae, que viene a ser este rostro terrorífico, como lo hemos visto en Chavín con estos colmillos y estas formas aserradas de concha, los ojos ya estilizados en forma de cuadrados, ya no circulares, que vendría a ser representar la misma idea. ¿No? Tenemos también lo que es el recortado, el calado, el repujado. Este rostro está totalmente embutido, como lo vemos acá, orejeras cuadradas, en este caso con colgantes, uniones mecánicas. Y acá tenemos 2 narigueras, uno hecha con filigrana, con las arañas embutidas, ¿no? Y acá tenemos otra con aplicaciones de turquesas y crisocolas con colgantes. No se ve muy bien la foto porque la pieza, pero la pieza es así, ¿no? Tiene acá el mismo rostro en la parte central. Y esto vemos un rostro totalmente muy correctamente anatómico y acá vemos el lóbulo donde le faltaban los discos de orejeras de la cultura, ¿no? Que son circulares, ¿no? Y que también tenemos el uso de los colores, ¿no? El dorado, el plateado y los blancos, que tienen un simbolismo en especial.
¿no? Un poco para ver técnicas decorativas, ya hemos hablado del satinado, que eran las líneas entrecruzadas, para formar espacios entre, crear texturas en los metales entre lisos y texturizados, o si no, el color, el rojo y el dorado, para crear contraste de color. O esta de las piezas emblemáticas es un tumi o cuchillo de la cultura lambayeque, mal llamado tumi porque no tiene, como hemos dicho, filo, pero que tiene unas diferentes tipos de orfebrería. Creo que es la pieza más representativa y que cuenta con todas las diferentes técnicas orfebres en los metales. Tiene desde los granulados alrededor del tocado, la filigrana como los hilos, el trefilado, ¿no? Además tenemos repujado para las olas, el punteado, el embutido tanto para la nariz, ¿no? La aplicación, no digo incrustación, porque incrustar para mí es retirar algo y colocar algo. En este caso lo que han hecho ha sido repujar o hacer un espacio y colocar la piedra, en este caso las turquesas, en los ojos, y en este caso también la turquesa lo han redondeado y posteriormente le han pasado un hilo a la cual le han puesto el granulado para poner las orejeras, ¿no? Y posteriormente le han colgado las aves y le han soldado las alas, por ejemplo, ¿no? Las rodillas también son embutidas, igual que las piernas, y tenemos diferentes tipos de soldadura y de uniones, ¿no? Como ven acá, es una pieza exquisita, ¿no? Volvemos a repetir un poquito de técnicas decorativas que hemos visto en la clase pasada. El satinado, como van a ver, es la unión o las líneas entrecruzadas para resaltar los diseños, en este caso repujados, para que la pieza se resalte. Acá es una placa o una lámina de la cultura vicus donde tenemos el dorado y además tenemos el cincelado. El cincelado es definir las formas mediante un cincel para destacar las formas. Además tenemos calado. El cincelado en una orejera chimulambayeque, el calado, como vemos acá, que es retirar parte del metal en las partes internas de una superficie lisa o decorada, ¿no? Y lo que se usaba era un tronco, un cuero o brea o una parte plástica para poder repujar sobre la pieza de metal con cinceles de punta romboidal, porque si eran que tenían filo podían causar roturas o se utilizaba para la técnica del calado o recortado. En cambio, para el repujado se utilizaban piezas de puntas romboidales, ¿no? Que no tengan corte. ¿No? ¿Tiene alguna inquietud, alguna idea, alguna duda? A ver. Yo tengo una inquietud, que ya estoy reconociendo mejor las técnicas, pero eh, no me queda claro cuál es la diferencia entre el satinado y el repujado. Ya. Mira el satinado. Esta foto. No, El perdón, satín, el cincelado, ¿el cincelado con qué? con el repujado. Ya. Ese es este es el cincelado. ¿Ya? El cincelado es simplemente como el trazado. Marcar con un cincel el sello. Y el, Ah, y el repujado es dar volumen. Mira. Es más, el volumen tú lo puedes bajar con el cincelado. ¿No? perfecto. Yo, por ejemplo, hago esta parte rectangular y después para poder bajar esta plana o recortar esta plana, le aplico un cincel de corte y elimino esto ya y logro que esta pieza resalte. El cincelado me va a ayudar para prácticamente definir la figura dentro de una lámina de mayor tamaño. O en su defecto, hacer cincelado simplemente en una superficie llana para que haya contraste de color y que los surcos se puedan visualizar el diseño iconográfico. Claro, ya, perfecto.
¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Ahí. Como verán, hemos visto, eh, sí, a ver, les van a compartir creo que un video de repujado. Si lo puedes compartir, te lo agradecería. mm, Del repujado. Está bien. Van a poner un video de repujado para manualidades, pero pueden darse la idea, ¿no? Ya te compartí la página, a ver si lo puedes compartir o más mándame el enlace para compartirlo yo y ponerlo por acá. Gracias. ¿Qué puede ser el cuero en la época prehispánica? Cincel o escapelo. Pero se cuenta una cosa, que el planchado lo está haciendo sobre una superficie dura y lisa, ¿no? Lo mismo se hace en metales para evitar justamente esas grietas o texturas. Eso es prácticamente lo que vendría a ser el cincelado o el trazado. No se utiliza prácticamente, esto es una lámina de aluminio, pero si hablamos de metales tiene un grosor mucho más alto y no es tan maleable como este.
Claro, acá lo que está haciendo es definiendo prácticamente la línea, ¿no? Que posteriormente es la misma técnica, lo que es el repujado, pero más ancha, por ejemplo, imagino que se puede ver, ella está utilizando se está utilizando prácticamente el lápiz o el lapicero o el pen para poder utilizarlo como repujador, ¿no? Y es prácticamente es eso lo que prácticamente el uso del foamy, que vendría a ser el cuero, para darle el volumen, ¿no? Y después cuando lo perfila, lo hace en una superficie dura para poder delimitar o resaltar el diseño y que la parte de abajo, que en la parte del fondo quede abajo y para poder distinguirse. Eso prácticamente es lo que es el repujado. Y el cincelado prácticamente es la marca que vas a dejar con la herramienta o con el cincel. El satinado son las líneas entrecruzadas, ¿no? Que vamos a poder crear contrastes de color entre lisos y, por ejemplo, las marcas entrecruzadas, por ejemplo, para la cultura chimú, ¿no? Y así vamos a utilizar diferentes técnicas, como la aplicación de turquesas, crisocolas, entre otras. No, muchas gracias por el video, ya lo hemos visto. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda más. Yo en la siguiente clase quiero ponerle, voy a hablar sobre ya el horizonte medio, sobre los Wari, sobre el descubrimiento de Warmey. Pero además también quiero aclarar algunas dudas, ¿no? Sobre el estilo Frías, mal llamado también Vicus, que prácticamente tiene relaciones con la cultura latolita o tumaco, porque la Venus de Frías o la figurina es prácticamente es una pieza ensamblada y que está prácticamente relacionada con las culturas norteñas, ¿no? Especialmente Ecuador y Colombia. Quiero ver si la encuentro para mostrárselas. No, y es muy interesante, eh, como le digo, para mí es una pieza muy bonita. Ah, acá está. Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré porque hablo de la Venus, pero no me entiende. A esta se le conoce como la Venus de Fría, a esta señorita de acá. No, que en realidad es un poropo, conocido así en Ecuador y Colombia. Los ojos son de platino, no, es hueca totalmente y que aparece en los años 50 por unos huaqueros y que fueron decomisados por por la Policía Nacional del Perú y que se encontraba desde su descubrimiento hasta hace unos 10, 15 años en el Museo de Bruning y actualmente se encuentra en la Sala de Oro del Museo Municipal de Piura. Y que, bueno, es la ingreída y todo el mundo, muchas de las personas afirman que pertenece a la cultura Vicus. Otros afirman que es Moche. ¿Por qué es este problema? Porque estas piezas no se encontraron con ninguna pieza de cerámica y que, como decimos, fue de saqueo o de huaqueo y que no tendrían ninguna relación, no podríamos cómo relacionarlas con estas esculturas. También se afirma que son culturas Vicus y Moche porque vendrían a ser culturas peruanas y no con culturas colombianas o ecuatorianas con porque no lo podrían, entre comillas, reclamar, ¿no? Pero esta pieza fue descubierta en la zona de Frías y porque es una mujer se le llama la Venus de Fría. Tecnológicamente pertenece a la cultura latolita tumaco, ha sido estudiada por diferentes investigadores, entre ellas Paloma Carceo, la doctora Gabriela Schoerbel, la doctora Luchi Vetter,
Heather Leishman, ¿no? Y que estaría relacionado más con los estilos de la cultura latolita. Por eso en la próxima clase les quiero mostrar un poco más sobre los trabajos orfebres de estas culturas. La mayoría de estas piezas se encuentran en museos privados, ¿no? Especialmente en el Museo de Oro del Perú. Un grupo de estas del año 56 se encuentra en el Museo Municipal de Vicús, en Piura, que diga en la Sala de Oro, y otras en otras colecciones privadas. Entonces, no tenemos cómo relacionarlo. Es muy interesante porque las piezas son exquisitas, tienen un dominio de la filigrana, ¿no? Y como digo, para mí hay un gran salto desde Huayhuaca o de Chavín, por decirlo, a este tipo de objetos. Para mí hay un gran vacío tecnológico, ¿no? No falta seguir buscando donde hay más, o que nos den datos para poder ver una cronología temporal, ¿no? Felizmente que ya se está haciendo, se está enfocando en estas investigaciones actualmente, ¿no? Entonces, hasta acá les agradezco. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganmelo saber. Me habían preguntado sobre las medallas. Estoy tratando de seguir investigando quién me puede dar el dato. Así que espero que mañana, el día de mañana, no es que me haya olvidado, sino que mañana posiblemente me están dando el dato. Todavía no lo tengo con certeza. Estoy fastidiando por ahí porque a veces los orfebres, no sé, no, te dicen el milagro, pero no el santo, como se dice, ¿no? Entonces estoy tratando de indagar un poquito por ahí. Entonces, les agradezco mucho su atención y cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Ahorita les estoy compartiendo la carpeta con más datos sobre Vicus. También iconografía para que puedan tener un poco más sobre Moche y algunas cositas más que les pueda servir. Muchas gracias y feliz noche. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.